El verano en Madrid puede ser un calor sofocante, pero en mi casa del barrio de El Viso, el aire siempre parece ser más suave. La brisa que se colaba por los ventanales traía consigo el aroma dulce del jazmín de mi jardín. Yo, Vera, con mis 47 años, amaba la quietud de mi hogar, especialmente ahora que mi hija, Elena, estaba fuera. Había viajado a Barcelona por una reunión de negocios y su esposo, Alejandro, había aceptado mi invitación para cenar. Era un ritual. Elena se iba y yo cuidaba de él, preparándole su comida favorita y escuchando sus historias de la oficina. Me sentía cómoda y familiarizada con Alejandro. Era un hombre serio y trabajador de 35 años, tal vez demasiado formal para la enérgica Elena. Era como un hijo para mí, y me gustaba la idea de que confiara en mí. Era un hombre con los pies en la tierra. Hoy, sin embargo, algo en el ambiente era diferente. La casa olía a pan recién horneado y a lavanda, mi perfume preferido. Estaba descalza con el fresco mármol bajo mis pies, y solo llevaba una bata de seda de color marfil que se abría y cerraba en la cintura con una delicada cinta. El encaje en las mangas y el escote añadía un toque de elegancia. Siempre he preferido la comodidad y la calidad de las telas finas. Mi pelo, normalmente recogido, hoy caía en cascada sobre mis hombros. El timbre sonó y mi corazón dio un pequeño vuelco. Era Alejandro. Al abrir la puerta su mirada se detuvo un instante en mi figura, y una chispa de sorpresa, de curiosidad, brilló en sus ojos. ¿Ya estás aquí?, pregunté con una sonrisa, notando la sutil tensión en el aire. Elena me dijo que viniera directamente. No había mucho tráfico hoy, respondió, su voz más baja de lo habitual. Lo invité a entrar. Me di la vuelta para ir a la cocina, y pude sentir su mirada siguiéndome. Una vez dentro me sentí más audaz, más viva. Puse la botella de vino tinto sobre la mesa, un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales. ¿Quieres una copa de vino?, pregunté. No, creo que no hoy. Aún estoy en modo trabajo, respondió, sus ojos fijos en la botella. Yo sí quiero, dije, sirviendo 2 copas. Me gustaría brindar por tu paciencia con Elena. La ceja de Alejandro se alzó con curiosidad. ¿A qué te refieres? Nada, querido, nada, respondí, mirándolo directamente. La cena transcurrió en un silencio extraño. Después me levanté para recoger los platos. Sentía su mirada fija en mi espalda. Puse los platos en el fregadero, me di la vuelta y me apoyé en la encimera. Mi mirada no era la de una suegra. Era la de una mujer. Una mujer que sabía lo que quería. Sabes, Alejandro, a veces pienso que algunas cosas en la vida no pasan por casualidad, dije, casi en un susurro. ¿A qué te refieres, Vera?, preguntó. Algunas personas se encuentran en el momento equivocado, pero tal vez no es el momento equivocado. Tal vez es el momento justo, respondí acercándome a él. Mi mano se posó en su antebrazo. Pude sentir sus músculos tensarse bajo mi tacto. Vera, empezó a decir, pero le puse un dedo sobre los labios. SHH, susurré. Elena no está. Tú estás aquí. Yo estoy aquí. Su silencio fue una respuesta más que suficiente. Me acerqué aún más. Mi perfume, una mezcla de lavanda, vainilla y un toque de dulzura, lo envolvió. Mi bata se deslizó ligeramente por mi hombro, exponiendo una pequeña franja de piel. No digas nada. No pienses, solo siente, susurré. En ese momento un fuerte trueno resonó afuera. Era una tormenta de verano. Adentro, sin embargo, otro tipo de tormenta ardía. Alejandro se levantó lento, su mirada fija en mis ojos. Los segundos se estiraron hasta la eternidad. Me incliné hacia él para besarlo. De repente un coche se detuvo afuera. Era el vecino que regresaba a casa. El sonido rompió la magia. Me aparté, me arreglé la bata y tomé los vasos.
Es solo el vecino, pero debemos tener cuidado. Todavía no es el momento, dije, y él asintió. Alejandro tomó su copa y vertió el vino por el desagüe. En ese momento ambos supimos que no había vuelta atrás. Aquella noche, aunque no sucedió nada, había cambiado todo. Al día siguiente la rutina se impuso, o al menos eso parecía. Alejandro tuvo una noche de insomnio. En su mente las imágenes de Vera se repetían una y otra vez, su mirada, su cercanía, sus palabras. No había sido solo un momento de debilidad, era algo más profundo, algo que no desaparecería fácilmente. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos divagaban constantemente. Se sorprendió a sí mismo mirando el teléfono, esperando una llamada o un mensaje. Nada. Ni una sola palabra de Vera, ni la más mínima indirecta, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo él sabía que algo había cambiado entre ellos. Por la tarde sintió un impulso irresistible. No fue una decisión consciente sino una necesidad, una obligación interna de ir a verla de nuevo. Cuando tocó el timbre, Vera abrió casi de inmediato. Te estaba esperando, dijo simplemente. Hoy no llevaba la bata. En su lugar, un elegante pero sencillo vestido de seda de un color verde oscuro que acentuaba su figura. Su cabello estaba suelto, ligeramente ondulado, y sus ojos brillaban con una luz especial. Siempre vienes cuando ella no está, dijo en voz baja, dejándolo entrar al pasillo. Pero me pregunto, ¿vienes por mí? Alejandro tragó saliva. No lo sé. Si lo sabes, dijo dándose la vuelta lentamente para mirarlo. Lo sabes. Solo que no quieres admitirlo. Lo guió a la sala, donde 2 copas ya estaban preparadas sobre la mesa. Vino tinto. Y de nuevo, ese aroma a lavanda en el aire. Siéntate, le pidió. Él lo hizo y ella se sentó frente a él, cruzando lentamente las piernas, lo que hizo que la tela de su vestido se deslizara un poco hacia arriba. ¿Sabes, Alejandro?, dijo. Nunca fui una mujer que sueña en secreto o se entrega a ilusiones románticas. Soy directa. Tomo lo que quiero, y lo que quiero. Se detuvo un momento. Está sentado justo enfrente de mí. Él no dijo nada. Sus palabras le hormigueaban en la piel. No era lo que ella decía, era como lo decía, esa seguridad en sí misma, esa forma de jugar con lo prohibido. Me lo estás poniendo difícil, ¿sabes?, susurró finalmente. Ella sonrió. Entonces deja de ponértelo difícil. Vera se levantó, caminó lentamente alrededor de la mesa y se colocó detrás de él. Sus manos se posaron en sus hombros, primero suavemente, luego un poco más firmes. Lo masajeó, sus dedos se deslizaron por su cuello. Un ligero escalofrío le recorrió el cuerpo. «Qué tenso estás», dijo en voz baja. «Necesitas relajarte. Yo podría ayudarte». Él se giró para mirarla a los ojos. «¿Qué me estás haciendo?» Ella se inclinó, su rostro a solo centímetros del suyo. «Solo estoy haciendo lo que quieres, lo que no te atreves a decir». Y entonces sucedió algo inesperado. Vera se retiró con calma, con total control. Volvió a sentarse en su lugar como si nada hubiera pasado. «Aún no», dijo. «No hoy. Hoy aprenderás lo que significa esperar». Él la miró confundido y extrañamente fascinado. «¿Estás jugando conmigo?», dijo en voz baja. «No», replicó ella. «Te estoy preparando». Las siguientes horas transcurrieron en una mezcla de tensión y silencio. Hablaron de cosas triviales, pero cada gesto, cada mirada, estaba cargada de significado. Podía sentir el calor entre ellos casi físicamente. Cuando se despidió, ella lo acompañó a la puerta. «Elena regresa la próxima semana», dijo él con cautela. Vera asintió. «Lo sé». Y luego dio un paso más cerca. Su voz era apenas audible.
Entonces comenzará el verdadero juego. Alejandro condujo a casa con la ventana de su coche abierta, el viento en la cara. Pero la frescura no ayudaba, su interior ardía. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. Y Vera también lo sabía. Los días pasaron y Alejandro intentó volver a la normalidad, pero nada se sentía igual. Elena regresó a casa, radiante como siempre, hablando de su viaje, de planes para el verano, de cosas que antes le habrían encantado. Pero ahora solo sentía un vacío, o mejor dicho, un eco de algo que no debería existir y que era más fuerte que cualquier otra cosa. Intentó ignorarlo y concentrarse en su matrimonio, pero en los momentos de silencio, cuando Elena se dormía, sus pensamientos se dirigían una y otra vez a Vera. A su voz, a sus miradas, a ese toque de piel bajo la bata de seda. Y entonces llegó el mensaje. Una sola frase. Elena ha vuelto a salir esta noche. Ven después de la cena. No había explicaciones, ni súplicas, ni emoticonos. Simplemente esa frase. Como una llave que abría una puerta que creía cerrada para siempre. Cuando Elena salió de la casa esa noche, Alejandro se quedó mirando por la ventana. Había pensado en 1000 razones para no ir, pero ninguna lo convenció. Momentos después estaba de pie frente a la puerta de Vera. Cuando ella abrió, era como si hubiera sabido que él vendría. No dijo nada, solo se hizo a un lado y lo dejó entrar. La luz estaba tenue y una suave melodía de jazz sonaba de fondo. Vera llevaba de nuevo el color blanco, un top de seda ceñido que dejaba sus hombros al descubierto y unos pantalones holgados. Descalza, como la primera vez. Todo parecía natural y al mismo tiempo pensado hasta el último detalle. «Viniste», dijo ella. «Me llamaste», respondió él. Una sonrisa se deslizó por sus labios. Tomó 2 copas, sirvió vino y le ofreció una. «Pensé que no tendrías el valor. Quizá yo tampoco lo tengo. Y sin embargo aquí estás». Bebieron en silencio. Luego Vera se sentó en el sofá, cruzó las piernas y le indicó que se sentara. No a su lado, sino enfrente. Distancia. Tensión. He pensado mucho, dijo por fin. En ti, en mí, en lo que estamos haciendo. Alejandro asintió lentamente. Yo también. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que estoy loco. No, su voz era tranquila, pero firme. Hizo una pausa y luego se inclinó un poco. ¿Puedo hacerte una pregunta? Él asintió. ¿Eres feliz con Elena? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. No porque fuera injusta, sino por lo directa que era. Sin juicio, sin segundas intenciones, simplemente honesta. Ya no lo sé, respondió. Vera se levantó y se dirigió a la ventana. Habló de espaldas a él, veo cómo te mira, cómo da por sentado que te posee. Y tú sigues el juego porque crees que es lo que debes hacer. La amo, dijo sintiendo que sus palabras sonaban vacías. Quizás. ¿O amas la idea de amarla? Se dio la vuelta y se acercó lentamente. Pero lo que hay entre nosotros es real. ¿Lo sientes? Yo lo siento. Se arrodilló frente a él con las manos en sus rodillas. No había susurros esta vez ni insinuaciones, solo la cercanía que le robaba el aliento. No tenemos tiempo para la culpa. La vida es demasiado corta para cosas que te prohíbes solo porque no encajan en la imagen. Sus manos se deslizaron por sus muslos, deteniéndose antes de ir demasiado lejos. Buscó su mirada. Dímelo. Dime que me deseas. Alejandro luchó consigo mismo. Cada fibra de su cuerpo gritaba que dijera que sí. Pero algo lo detenía. Todavía no. No sé si puedo. Vera se puso de pie, despacio, con orgullo. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo decepción. Entonces vete.
Pero si te quedas, debes entender que no hay vuelta atrás. Él la miró largamente, viendo todas las cosas no dichas entre ellos. Se levantó, caminó hacia la puerta y puso la mano en la manija. Pero antes de abrir, se dio la vuelta. Volveré. Vera asintió sin decir una palabra. Y mientras Alejandro se adentraba en la noche, supo que ya no se trataba de moral o de una decisión. Se trataba solo de tiempo. De cuándo, no de sí. Las semanas siguientes fueron un vacío silencioso. Alejandro y Vera no se vieron, no se escribieron. El tiempo se había detenido. Pero bajo la superficie todo seguía hirviendo. Cada vez que Elena lo besaba, él pensaba en Vera. Cuando ella hablaba, en su mente oía otra voz. Y en las noches tranquilas, cuando la casa dormía, la veía frente a él, de pie en su vestido blanco de seda, con esos ojos que prometían tanto y no decían nada. Una noche al llegar a casa, encontró a Elena en la cocina hablando por teléfono. Su voz era agitada. Colgó cuando él entró. Mamá se cayó en el jardín, dijo. Nada grave, añadió, pero sonaba extraña. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo, tomó las llaves del coche. Voy para allá. Yo voy contigo, respondió Elena. No, quédate aquí. Te llamo después, dijo Alejandro. Elena dudó, luego asintió. Cuando Alejandro llegó, ya era de noche. La puerta principal estaba abierta. Entró lentamente, casi con cautela. Como si estuviera entrando a una habitación secreta que nunca fue pensada para él. Vera, la llamó en voz baja. Su voz vino del piso de arriba, débil, pero presente. Subió las escaleras y la encontró en el dormitorio. Estaba sentada en la cama, con un chal delgado sobre los hombros y el tobillo vendado. La habitación estaba apenas iluminada por una pequeña lámpara en la mesita de noche. Viniste, dijo con una sonrisa cansada. No pensé que todavía tuvieras el valor. Él se sentó a su lado, observando su rostro. Estaba más pálida de lo normal, pero no menos hermosa. Al contrario, algo en su vulnerabilidad lo conmovió profundamente. No debí haber esperado, dijo ella en voz baja. No debí haberte dejado ir aquella vez. Quizás fue lo correcto, respondió él. No habría podido detenerme. Hubo un largo silencio mientras sus miradas se encontraban. Las palabras ya no eran necesarias. Todo se había dicho. ¿Sabes qué es lo que más me atormenta?, susurró ella. Que no puedo tenerte por completo. Que solo obtengo fragmentos. Momentos. Alejandro cerró los ojos. Y yo solo obtengo sombras de lo que pudo ser. Vera se inclinó y apoyó su frente contra la de él. Entonces dame al menos esta noche. Él no dijo nada, pero se quedó. Y la noche cayó como un telón sobre lo oculto. No fue un arrebato, ni un estallido, ni una traición apasionada. Fue un acto tranquilo, tierno, casi triste. Dos cuerpos que se buscaban porque sus almas se habían perdido la una en la otra hacía mucho tiempo. Cuando amaneció, todo estaba en silencio. Alejandro se levantó temprano y la miró una vez más mientras dormía, en paz, con un rastro de satisfacción en los labios. Dejó una nota en la mesita de noche. A veces, lo más hermoso de la vida no nos pertenece, pero aún así lo llevamos dentro para siempre. Luego se fue. Y no regresó. Vera no le contó a nadie, ni siquiera a Elena. Pero a veces en las cálidas tardes de verano, cuando el aroma a lavanda llenaba el aire y el viento se colaba por la ventana abierta, se sentaba sola en la terraza con una copa de vino tinto con los ojos fijos en la distancia, y sonreía. No porque hubiera terminado, sino porque había sucedido. El secreto de Vera y Alejandro se mantuvo como un pacto tácito, un hilo invisible que los unía en un silencio ensordecedor. La noche que pasaron juntos se convirtió en un punto de no retorno,
una línea que ambos habían cruzado a sabiendas. En la superficie, la vida de Vera continuó con su gracia y compostura habituales. Se recuperó rápidamente de su caída, no permitiendo que nadie, especialmente Elena, viera la profundidad de la historia que se escondía detrás de su sonrisa. Por su parte, la vida de Alejandro también siguió su curso, pero la normalidad era una fachada. Al mirar a Elena, veía en sus ojos el reflejo de su mentira, y su amor por ella se había transformado en una mezcla de afecto y una abrumadora culpa. A veces la cercanía de su esposa le causaba un dolor agudo, una punzada que le recordaba que deseaba estar en otro lugar. Cuando finalmente tuvo que viajar a Segovia por un fin de semana de trabajo, sintió una extraña sensación de alivio. Era una escapatoria, una oportunidad para estar lejos de Elena, pero también de Vera. No quería estar con ninguna de las dos. Solo quería olvidar. Al regresar a su apartamento en Madrid, exhausto, encendió la luz de la cocina. Sobre la mesa encontró una nota. Elena siempre le dejaba mensajes, pero este era diferente. La caligrafía era elegante y segura. Alejandro abrió el sobre con el corazón desbocado. Sé lo que pasó, decía la nota. Y no estoy enojada. Solo estoy herida. Adiós. Elena. El mundo de Alejandro se hizo añicos. La traición que había guardado en su interior finalmente explotó. Llamó a Vera, pero no obtuvo respuesta. Llamó a Elena, pero su teléfono estaba apagado. Supo entonces que solo había un lugar donde encontraría respuestas, la casa de Vera. Condujo a toda velocidad, el corazón latiéndole en la garganta. Cuando Vera abrió la puerta, supo que aquella no era su Elena, no era su esposa. Era Vera vestida con un sencillo vestido blanco, con la misma calma en los ojos y la misma sonrisa en los labios que lo había recibido desde el principio. Sabías que vendría, dijo Alejandro, su voz quebrada. Te he estado esperando durante mucho tiempo, respondió ella. Vera le entregó una carta. Era una carta de Elena, tan elegante y formal que parecía una invitación de boda. Alejandro la abrió y dentro solo había una palabra: traición. Alejandro miró a Vera. En sus ojos ya no había nada de lo que él había visto antes. Ni deseo, ni amor, ni nada en absoluto. ¿Qué has hecho?, preguntó con la voz temblorosa. No he hecho nada que tú no quisieras, Alejandro, respondió ella. Fue entonces cuando lo vio. En la pared había una foto de Elena abrazando a otro hombre. Una imagen que parecía confirmarlo todo. Alejandro miró a Vera. Su rostro estaba vacío. No había nada en él. Es solo un juego, Alejandro dijo. Y yo siempre gano. En ese momento Alejandro lo comprendió todo. Vera no lo había deseado a él. Solo había deseado una cosa: ganar un juego que ella misma había iniciado. Destruirlo, destruir su matrimonio, destruir su vida. Y entonces escuchó la voz de Elena detrás de él. No sé qué haces aquí, dijo suavemente. Pero creo que sabes que se acabó, ¿verdad? Y Vera simplemente sonrió y desapareció detrás de la puerta.